Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, tal cual como lo anunciamos. Está con nosotros Carlos Oduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA. Gracias por acompañarnos y sobre todo agradeciendo que esta es una de sus últimas entrevistas como representante del gremio, en virtud de que ya se va a celebrar el día de mañana la Asamblea Anual de FEDENAGA y se van a escoger nuevas autoridades. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, el agradecimiento es al contrario. Nosotros, del sector productor primario, estamos altamente agradecidos con todos los medios de comunicación, especialmente con Venevisión, que tanto cree en la producción nacional, tanto apuesta a ello. Este es un medio que está claro en cuál es la solución de los problemas e identifica a la Federación Nacional de Ganaderos como uno de sus protagonistas. Estaremos eternamente agradecidos por todo su apoyo. ¿Quién asume a partir de mañana la presidencia de FEDENAGA? Hay un joven zuliano que fue presidente de los ganaderos de Machique, también presidente de todas las asociaciones de la cuenca del lago de Maracaibo, Fegalago, el joven técnico superior universitario Armando Chacín, quien tiene no solamente experiencia, sino que tiene la dinámica, el conocimiento, formó parte de nuestro equipo y en una plancha por consenso, los 87 gremios que hacemos vida en la Federación Nacional de Ganaderos, decidimos que Armando era la persona correcta para sucederlo. ¿Cuáles son los principales retos que va a enfrentar él como presidente de FEDENAGA? Y quisiera también conocer de su voz cuál es el diagnóstico actual del campo en Venezuela. Sí, situación compleja, absolutamente diagnosticada, pero cuando ponemos la situación de Venezuela y colocamos a FEDENAGA en el contexto, nos damos cuenta cómo la federación, a pesar de todo lo que ha ocurrido, cuando nosotros recibimos junto a Rubén Darío Barbosa, quien muere en el cargo, y nosotros ocupamos la vicepresidencia, luego nos toca asumir. Rubén Darío recibió una federación con 21 agremiaciones muy golpeadas. Manuel Cipriano Heredia hacía un enorme esfuerzo por mantenerlas, hizo de todo lo que estaba a su alcance en un momento muy difícil. Hoy la Federación Nacional de Ganaderos cuenta con 87 gremios, hay 42 solventes, 63 activos y 87 que la constituyen. Es decir, nosotros cuadruplicamos el número de gremios en toda la nación y eso hace que sin duda, a pesar de las dificultades, en lo gremial nosotros estemos unificados, estemos constituidos y somos, reitero, una puerta a la solución de los problemas de los venezolanos. No solamente lo sabemos a lo interno, FEDENAGA es una de las corporaciones agropecuarias más importantes del continente. Por ello hemos en los últimos días logrado reuniones con el canciller de Brasil, con el ministro de Agricultura de Brasil. Allí mismo se dieron instrucciones para apoyarnos con el tema sanitario. Esto con la idea de que a través del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, a la cual vamos a colocar nuestro nombre a disposición para que si la Asamblea lo considera mañana, se ratifique la propuesta que tenemos, la plancha que tenemos, que aspira a la presidencia del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne. Desde allí nosotros podamos crear un equipo que levante el tema georreferencial, vía satelital, con Google, cuáles son todas las unidades de producción, cuál es el catastro del rebaño, crear un fondo en función de la planificación sanitaria, en fin, darle forma, capacitación, darle forma a lo que tiene que ser la Federación Nacional de Ganaderos del futuro. Ya todo eso está montado. Hay un registro nacional agropecuario que es el RENAPRA, que es el que se va a encargar de este tema a través de los smartphones, con data que se va a actualizar constantemente. En fin, sin duda es ambicioso, es un momento bien complicado, pero estamos absolutamente convencidos, reitero, que nosotros somos la ventana a la solución del problema. Acaba de utilizar otra vez una palabra que es muy importante para los venezolanos hoy, que es solución. Se habla mucho del diagnóstico de cómo está la situación económica en el país. Todos estamos claros de la profunda crisis que se está viviendo y que se vive sobre todo a nivel alimentario, porque es un desafío para los venezolanos hoy consumir proteína. ¿Cuál es el balance que tiene en cuanto a esas soluciones que usted dice poseen? Si hacemos un balance y recordamos qué ha ocurrido en los últimos 15, 18 años, nos damos cuenta cómo lo primero que se atacó en Venezuela, cuando se empezó a golpear la propiedad privada y sobre todo al sector económico nacional, fue el sector agropecuario a través de la ley de tierra. Se afectaron más de 6 millones de hectáreas, se han repartido, se han afectado con títulos precarios otras 3 millones de hectáreas. Es decir,
prácticamente un tercio del área agrícola venezolana ha sido afectada. Esa área no está produciendo los alimentos, por eso se produce el bache tan importante en el tema de desabastecimiento. Pero cuando tú te recompones como organización, cuando tú tienes la capacidad de respuesta, de reconstituirte y encontrar a la federación que se encuentra hoy, una federación que, te reitero, es reconocida no solamente por todo el continente, sino que se convierte en una de las corporaciones más grandes de agricultores del continente. Eso lo sabe Paraguay, lo sabe Brasil, lo sabe Colombia, lo saben todos los países del continente, que por cierto son la referencia fundamental de la producción de alimentos del mundo. Entonces, cuando tú tienes una organización como esta y te das cuenta que detrás de nosotros, a nuestras espaldas, están 5 millones de kilómetros cuadrados de Amazonía que nos separan del cono sur, tú encuentras a Venezuela, un país con excelentes potencialidades, donde es el segundo país donde tiene más ríos en el mundo, es Venezuela. Y volteas a tu mano izquierda y encuentras a Colombia, que es el país donde más llueve en el planeta. Es decir, nosotros no solamente tenemos tierra y gente que sabe trabajar, es que vamos a tener el agua necesaria para producir los alimentos en los próximos 30 años. Esto tiene que ser un cono de producción, de transformación, y en eso está trabajando la Federación Nacional de Ganaderos. A eso apuesta y vamos a tener éxito, con el favor de Dios. Para eso se necesita estructura, sobre todo cuando menciona el tema del agua. Muchos en sus casas pensarán, ¿cómo pensar en producir en función al suministro de agua cuando la gente no tiene ni siquiera agua para bañarse? ¿Cómo garantizar esa infraestructura y ese soporte técnico para que existan las condiciones apropiadas de producción en Venezuela? Sí, cuando tienes el país que tiene el número de ríos más importantes, el segundo país que tiene más ríos en el mundo, cuando te encuentras en una Colombia que tiene 755.000 cuencas de agua, cuando te encuentras en unas condiciones geográficas de llanos, de montañas que están aptas para la producción, sobre todo de carne bovina, y nos vamos a nuestra historia, donde llegamos a ocupar el 10º lugar como el mayor rebaño del mundo. Cuando teníamos 13.400.000 reses, éramos el 10º rebaño del mundo. La noticia buena es que toda la consumíamos a lo interno. Llegamos a importar un 1%. Ahora, también es cierto que el consumo ha bajado de una manera muy drástica. ¿De qué porcentaje pudiéramos estar hablando de la caída del consumo de cárnicos en Venezuela? Nosotros llegamos a consumir en el año 2012 unos 23 kilogramos por habitante al año. Ese dato no es referencial, hubo un gasto público enorme porque había una campaña electoral del presidente que ganó en ese momento, que después murió, y el promedio real de nuestro consumo era alrededor de 16, 17 kilogramos. Si estamos consumiendo 4, estamos consumiendo una cuarta parte de lo que debimos consumir. Por si tú lo comparas con Paraguay, Paraguay consume casi 40 kilogramos por habitante al año, es decir, estamos consumiendo 10% de la carne que consume Paraguay. Y cuando revisas los precios, nuestra carne es 10 veces más barata que la de Paraguay. Entonces es un tema de poder adquisitivo. Si tú no tienes cómo comprar carne, si una panela de jabón azul te cuesta más que un salario mínimo, si cuando tú vas a hacer una parrilla, la bolsita de carbón te cuesta más que la carne, o la tirita de chinchurria, medio kilo de chinchurria vale el doble que la carne. Cuando tú nos comparas a nosotros con 1 kilogramo de diablito, 1 kilogramo de atún, 1 kilogramo de lo que tú quieras, 1 kilogramo de huevo, tú te das cuenta que la proteína más barata que tenemos nosotros es la carne. La carne venezolana es la más barata del mundo. No hay ningún otro país en el mundo que tenga la carne más barata. Y a todo eso hemos resistido los productores agropecuarios, te reitero, reconstituidos, refortalecidos, entendiendo nuestro rol y convencidos de que nosotros vamos a ser la gran solución de este país. Vamos a abatir el desabastecimiento y la inflación en el momento en que entendamos que la puerta a la solución realmente es el sector agropecuario nacional. ¿Cómo sincerar los precios? Porque cuando usted dice que es la carne más barata, sigue siendo aún inaccesible, sobre todo para las personas que ganan sueldos mínimos, comprar 1 kilo de carne hoy. ¿Cómo sincerar esos precios y hacer que los productos cárnicos no se conviertan en una excentricidad para la mesa de los venezolanos? Va a sonar un poco correcto lo que voy a decir, pero yo creo que el sector político debería fijarse un poco lo que tiene que hacer, lo que está haciendo el sector económico. Porque no solamente ocurre con FEDENAGA. FEDEAGRO es un gremio constituido, Consecomercio es un gremio constituido, FEDECámaras nos agrupa y mandamos un solo mensaje, un mensaje correcto de unión. Yo creo que el sector político venezolano tiene que tomar este ejemplo, porque sin duda la solución de los problemas del venezolano pasan por acondicionar el modelo político que lamentablemente ya está harto
demostrado que simplemente no tiene capacidad de respuesta, que se ocupan del tema ideológico, que no se ocupan de los problemas de los venezolanos y que lamentablemente para que se dé realmente un cambio del modelo político hace falta también un cambio de los políticos del modelo que tanto daño le han hecho a Venezuela. ¿Qué factores impiden hoy la óptima producción en el sector ganadero? Son múltiples. La poca rentabilidad, el tema de la seguridad, lo que ocurre en Altagracia, Oritú, con el sur de Guárico, es una cosa desastrosa. El tema de la electricidad, que en el tema fronterizo no solamente no hay gasolina, y cuando tú cruzas Orope hacia Puerto Santander, te encuentras no sé cuántas pimpinas con 200 motos, con 8 pimpinas cada uno montada atrás de gasolina y a sus anchas, ¿no? Delante de la policía. Ahora, el tema de la electricidad es un caos. Encontramos una inflación de 46.000% anualizada, y si tú llevas eso a proyección para el 2019, nosotros pudiéramos estar acercándonos a una inflación superior al 1,5 millón de inflación. Eso no lo aguanta ningún venezolano. Por eso nosotros estamos convencidos en que se va a producir un cambio económico pronto en este país. Yo no sé si con los mismos sujetos o no, ojalá sean con otros sujetos, porque eso generaría mucha confianza en Venezuela. Pero el cambio del modelo económico, por eso es que tú escuchas a diputados que antes defendían el modelo político, entonces ahora están encontrando que el control del cambio no es posible, incluso ya hay referencias de varias personas vinculadas al partido de gobierno que encuentran que la solución tiene que cambiar, lo que hemos venido nosotros argumentando hace 15 años. Ahora ellos se están retratando con lo que nosotros venimos proponiendo hace 15 años y lamentablemente, bueno, todavía no se toman las medidas, pero que van a ser pronto. Las medidas se van a tomar porque ningún país puede soportar una inflación de 1,5 millones, de manera indefinida no. Entonces nosotros lo que estamos es preparándonos para ese momento, enseñando la ruta, marcando el camino, así como una vez dijimos que la ley de tierras era desastrosa, que iba a destruir el aparato económico nacional, que iba a golpear realmente el bolsillo del venezolano. Hoy todo el mundo ya se ha dado cuenta, y debo cerrar diciéndote que nos encontramos optimistas, que nos encontramos fortalecidos, que vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer y que gracias a Dios contamos con un grupo de hombres y mujeres, 10% de la Dirección Nacional de la Federación Nacional de Ganaderos quedó en manos de mujeres, eso es bien importante. La gran mayoría de nuestro liderazgo tiene menos de 40 años, es decir, somos un equipo joven, fuerte, decidido y que vamos a producir el cambio que Venezuela necesita. Las semillas y fertilizantes, para finalizar, ¿cómo están hoy? No, simplemente no hay. Yo hoy estoy terminando de sembrar un potrero en la finca, por cierto, que el presidente del Instituto Nacional de Tierras anterior dijo que estaba improductiva. La estoy terminando de sembrar. Sigo ahí, no me voy a ir para ningún lado porque no tengo para dónde irme. Y no tenemos, lo estoy sembrando sin abono. Estoy recogiendo un abono que se me había mojado hace 2 años. Estamos en eso. Prácticamente el abono no llegó. Lo anunciamos en el mes de febrero. No era momento para cargar el abono. El abono hay que cargarlo en octubre, noviembre del año siguiente. Es decir, nosotros tendríamos que empezar a cargar fertilizante para la cosecha que vamos a tener del 2019, tendríamos que empezar a cargar el fertilizante en octubre, noviembre, como lo habíamos hecho antes con Pequiven. A Pequiven se le quitó la distribución del fertilizante, se le entregó a Agropatria. Agropatria crea un músculo agrícola que no existe, que se llama Agrofan. Allí se generan una cantidad de cosas que no son las que nosotros deseáramos y lamentablemente, mientras todo ello ocurre, ustedes pagan las consecuencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Carlos Oduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, presidente saliente. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, siempre. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy